Pues aquí lo tenéis, es el vídeo posiblemente que más me han pedido en mi vida, el vídeo del ciclo kármico de Real Madrid. Una teoría que elaboré hace muchos años, que plasmé en papel y que ahora lo hago en vídeo, en un primer vídeo, porque habrá más, cuando menos dos, y en este primero vamos a hacer una síntesis de en qué consiste el ciclo kármico y sus diferentes etapas. Espero que os guste. Bueno, pues el ciclo kármico madridista es una teoría que elaboré allá por el año 2011 y que luego, posteriormente, allá por el 2015, casi a petición popular, pues la recreé de nuevo en un artículo de La Galerna y en la que vengo a decir que, bueno, que en mi opinión hay una serie de etapas, de 3 etapas, que se vienen repitiendo cíclicamente en el Real Madrid, pues casi desde la quinta del buitre. Ahí se produce unas fases cíclicas de las que el Madrid no puede prácticamente escapar. Es un bucle que bauticé con unos nombres un poco cómicos, pero bueno, eso tiene que ver un poco con el clima de coña que había en el foro ACB. ¿Y cuáles son esas etapas? La etapa Asador, la etapa Caudillo, que no tiene nada que ver con ninguna referencia política, refiere a la figura del cacique, del sargento de hierro, y la etapa Happy. Esas son las 3 etapas que se van repitiendo cíclicamente, a mi modo de ver, y que afectan a cómo interactúan 4 elementos del club. Uno es el club, la presidencia, el que manda, los que mandan. Otro es el entrenador, la figura del técnico. Y el tercero, que es tercero y cuarto, pero a veces en el ciclo, en la lógica del ciclo, casi a veces forman un conjunto unitario, son los jugadores, el vestuario. Cuarto, la prensa. A veces van muy relacionados. Y en la interacción, cómo interactúan, cómo se presionan, cómo reaccionan unos a otros con respecto a sí y con respecto a los otros elementos, pues surge el ciclo kármico. ¿Cómo funciona el ciclo kármico? Bueno, voy a hacer una explicación muy somera y luego profundizo. El ciclo kármico no tiene un inicio, dado que es un ciclo, y entonces tomamos como partida la etapa caudillo, que es la llegada de un entrenador duro, autoritario, pues al que se encomienda el club para poner fin a una etapa de desgobierno, de relajación, que ha sumido al club en una deriva. Entonces pues, se contrata a ese entrenador con carácter, ese entrenador pues, que viene un poco a marcar él la pauta de todo el club, pero sobre todo de la plantilla, una plantilla que cuando llega ese entrenador pues se somete a esa disciplina, se entrega a los métodos de ese entrenador, y una prensa que bueno, que lo ve con recelo desde el primer momento, pero que lo acepta. Eso genera éxitos inmediatos, pero conforme va pasando el tiempo, ese entrenador, esa autoridad, esa dureza, genera tensiones, desgaste en la plantilla y en la prensa, lo cual provoca inevitablemente su caída. Entonces, ¿qué hace el club? Da un giro y entonces busca lo contrario. Es la ley pendular. Pum, nos vamos al otro extremo y se contrata a un entrenador que yo llamo happy, un entrenador feliz, campechano, dialogante, un entrenador que se lleva bien con los jugadores, que les ofrece más libertad, más buen rollo, pero también con la prensa. Tiene un diálogo directo con ellos, les concede pues, cualquier tipo de situaciones, nunca es distante con los periodistas. Se genera un clima de buen rollo que motiva a los jugadores y eso también genera otra etapa de éxitos. Lo que pasa es que en este caso no es desgaste, sino todo lo contrario. El equipo, los jugadores acaban cayendo en la autocomplacencia y entonces acaban el síndrome de barriga llena, ¿no? Los jugadores con el tiempo se van acomodando, ya los éxitos no les motivan tanto y esa motivación, esa implicación que han tenido con ese entrenador happy, pues se va perdiendo, se va diluyendo y acaba esto en una etapa de deriva, de desorden, de descontrol, en el que cae el entrenador happy y el club no sabe muy bien cómo girar, dado que no puede optar por la versión dura, dado que todavía perdura el calado que dejó el entrenador caudillo y
tampoco pueden optar por otro entrenador happy que no controle la plantilla. Y hay una etapa ahí de desconcierto que sume al club y a la plantilla, y de la cual se aprovecha la prensa en una etapa pues de caos y de dejación. En general, todos los estamentos, plantilla, club, entrenador. Es una etapa de interinidad que acaba en el momento en que llega otro entrenador caudillo y volvemos al inicio. Eso es, en síntesis, el ciclo kármico. Y ahora vamos a desarrollar de una forma más precisa cada etapa. La etapa caudillo. Pues la etapa caudillo es el nombramiento de un entrenador con un perfil muy claro de autoridad, de carácter, de personalidad, que viene a poner orden en el caos, que viene a imprimir trabajo donde no había más que pues relajación. El club, la directiva, el presidente, se entrega a él, le da las llaves casi de la entidad y dice, por favor, ponme orden aquí. Y la relación que mantiene con las otras dos partes, plantilla y prensa, es, por parte de estas dos, es casi de sometimiento. En una primera fase no hay réplica. Es decir, la plantilla está bajo el foco, son los próximos señalados para los demás, para el público. Entonces, el jugador no se puede permitir ni siquiera el lujo de enfrentarse a un entrenador, por más que venga con una actitud de apretar. No pueden. La afición celebra la llegada de alguien que imprime mano dura, que imprime meritocracia, que viene aquí a apretar las tuercas a unos jugadores que se habían dejado ir. La prensa lo ve con recelo desde el minuto 1, pero no hay enfrentamiento, hay como un tanteo inicial, que yo creo que es una primera fase de marcaje por parte de las dos bandas, entrenador y prensa. El trabajo, el orden, la disciplina. Hay que decir una cosa, el entrenador caudillo suele tener un marcado perfil tacticista. También suele ser muy característico que se basen en la solidez defensiva. Sin rehuir el ataque, suelen ser bloques muy compactos. Todo ello, el soporte de un sistema que da respuestas a los jugadores que hasta ahora vivían en un desconcierto, la autoridad, el trabajo, el esfuerzo, y el hecho de que la plantilla no se vea más que en otra, que tener que implicarse porque son los siguientes en ser señalados, lo saben, hace que la etapa caudillo, por lo general, si comienza con buen pie, comienza con éxitos. Suele ser normal que se consiga un título de liga. Los dos entrenadores caudillos referentes son Fabio Capello, en sus dos etapas, la primera y esa segunda del clavo ardiendo también, y, cómo no, don José Mourinho. Hay otros que los iremos viendo, pero esos son los que referencian un poco esa figura del entrenador que se impone en el club y prácticamente crean casi una devoción por parte de la afición hacia ellos, porque los ven como salvadores, son los que les han sacado del fondo y han devuelto al club a donde tenía que estar. Inevitablemente la etapa caudillo va cediendo poco a poco, va generando un desgaste en la plantilla, que bueno, inicialmente sí, pero una vez que ya caen esos éxitos, que ya se consiguen esos primeros títulos, pues ese desgaste es inevitable. Y las primeras fricciones, los primeros choques, las primeras caras, o malas caras, mejor dicho, de algunos elementos de la plantilla, pues siempre surgen a la par que una prensa que incitan en ocasiones a esos jugadores porque se enfrentan directamente con el entrenador en la rueda de prensa. La sala de prensa se convierte en un campo de batalla prácticamente entre un entrenador duro, implacable, y unos periodistas que lo ponen bajo su mirilla y de ahí no lo sacan hasta que finalmente no se puede producir otro final que su caída. Las características que definen, por tanto, a la etapa caudillo son orden, trabajo, exigencia, disciplina, meritocracia. Pero a Mourinho y a Capello los podemos englobar dentro de lo que yo llamo caudillos mayores. Esto es como dos Austrias. Igual que hay Austrias mayores y Austrias menores, hay caudillos mayores
y caudillos menores. Que no se entienda como un menoscabo, que no se entienda como un desprecio, todos son profesionales acreditados, vamos, y que merecen el máximo respeto, pero es cierto que tanto Capello como Mourinho venían con un bagaje mayor, ambos campeones de Europa, uno del todopoderoso Milan, el otro de vencer al Barça de Guardiola, y que además llegan al Madrid y los dos, Capello en las dos etapas, consiguen el título de Liga. Y ejemplo de caudillo menor sería, por ejemplo, Benito Floro, un entrenador al que el club se encomienda para poner fin a una deriva que ya llevaba unos años y que no conseguía, pues, poner al equipo en una senda marcada, en una senda definible. Floro había sido entrenador revelación, un entrenador con un perfil muy táctico, con una rigidez táctica novedosa, pero rígida, desde una perspectiva moderna, táctica pero moderna, y que además aportaba un carácter que, bueno, quedó refrendado en aquel episodio en el vestuario de Lleida, ¿no? Con aquel sonido. Ganar el partido sin excusas. Hacer lo que salga la polla ahí, pero ganar. Coño. Me hago la hostia. ¿Cómo puede ser un jugador y no ir al remate sufriendo? ¿Cómo ser un jugador? ¿Cómo ser un jugador a quitarse el tío? ¿Cómo ser un jugador a no tiene pase por otro chico? O porque le han hecho a otro mujer? ¡Me cago, tío! ¿Cómo pasa el jugador de los y no ganar el piso del culo? Me equivocaré. Aquella bronca que le pegó a los jugadores y que, bueno, que da cuenta de la personalidad de un entrenador que no es lo que podemos llamar un entrenador que conceda ante la plantilla, ¿no? Ese es un ejemplo de caudillo menor, pero luego hay lo que yo llamo caudillos gatillo. ¿Qué es un entrenador gatillo? Un entrenador caudillo gatillo. Los caudillos gatillos son los que tienen un gatillazo. Ya se ha venido el ejemplo de Camacho, ¿no? Camacho en sus dos gatillazos, pues llega y a la primera de cambio sucumbe. Hay dos ejemplos de caudillos gatillo. Están aquellos que no cuajan porque no hay una sintonía entre el club y el entrenador caudillo. El entrenador caudillo solo puede triunfar si el club le da las llaves, si el club le entrega el mando total. En el caso de Camacho, la sintonía era nula. Tenéis esa imagen que está ahí en el vídeo que hicimos de los 10 florentinos, ese episodio, la rueda de prensa de presentación de Camacho, en la que salen Florentino y Camacho. Parece más bien, pues, una imagen de la rueda de prensa de una destitución, más que de una presentación. Dos personas con caras serias, esquivándose la mirada, los dos sin saber muy bien qué hacían allí, y los dos esperando que aquello terminara pronto. Y terminó rapidísimo, porque a la primera de cambio Camacho se fue, 2 veces. Pero hay otros caudillos gatillos que propiamente no sucumben por falta de apoyo por parte del club, sino más bien por falta de respuesta por parte de la plantilla, que no es que le tenga que apoyar, sino que tiene que controlar. Y eso es lo que define a un entrenador caudillo. Es un entrenador que viene a someter a los jugadores, a someter al vestuario, a un orden, a una disciplina, a un trabajo. Ejemplo claro, Rafa Benítez. Aquí sí, un entrenador que venía con un bagaje considerable en el Liverpool, muy definido por ser un tipo de carácter también con mucha personalidad. No es dado a complicidades con la prensa, tampoco es que sea una persona que presente batalla con los periodistas, pero que no es dado a congeniar con ellos, a compadrear, pero sobre todo muy marcado por su perfil táctico. Una persona con un método, con unas teorías a las que se entrega y a las que intenta que se entreguen los jugadores. Fue icónica aquella imagen con Luka Modric, pues explicándole a Luka Modric cómo se tenía que golpear, en teoría, con el exterior del pie al balón. A Luka Modric. En el vestuario lo llamaban el fenómeno.
Entonces, si ya están de cachondeo contigo en el vestuario, pues un síntoma inequívoco de que el entrenador caudillo no se está imponiendo como lo que debiera. Es contratado para poner fin a un declive de la etapa happy de Ancelotti, en la que el club detecta ciertos síntomas de dejadez. Sobre todo, es curioso porque esto es algo que se repite en las etapas de declive happy, y una de las razones por las cuales se contratan a los entrenadores caudillo, que es una pérdida de físico, de forma física. El club entiende que las métricas que manejan indican que el fondo físico del equipo ha pegado un bajón. Y, por tanto, pues buscan una respuesta en Rafa Benítez que nunca llega a cuajar. Hay otros entrenadores caudillo, por supuesto, pero habrá un siguiente vídeo en el que haremos un desarrollo de todo el proceso, desde la quinta del buitre hasta hoy, de cada temporada, cada entrenador, y cómo se fueron sucediendo, y el por qué y el cómo cada etapa del ciclo. ¿Vale? Esto se verá en otro vídeo y veremos ahí todos los caudillos, que ahora no los vamos a citar. Pasamos a la siguiente etapa, la etapa happy. Bueno, pues la etapa happy, por el efecto pendular del ciclo, pasamos de un lado al otro. Pues, una plantilla, un vestuario harto de esa rigidez, una sala de prensa en pie de guerra. Se busca un pacificador, ¿no? Casi. Una persona que cree buen rollo, que genere un ambiente de cordialidad, no solo con los periodistas, que también, sino con la plantilla, que cautive a los jugadores a través de la persuasión. El técnico happy es dialogante, el técnico happy es persuasivo, es motivador, intenta ganarse al jugador, al futbolista, no le impone un deber. Es una etapa de ilusión en la que todos, afición, club, sala de prensa, plantilla, todos se contagian de esa inercia de ilusión de un entrenador que por lo general concede mucho, incluso en lo disciplinario. El técnico happy es más dado a no concentrar a las plantillas. Hay un diálogo, hay un entendimiento, y esa libertad también se refleja en el terreno de juego. Es un entrenador que, sin que le falten pautas tácticas, es evidente que todos los entrenadores aportan tácticamente, pero no imponen esa rigidez. El método no se antepone al jugador, la calidad del jugador. No es el salgan y jueguen de Luis Moloney, pero sí que incluso en el último tercio del campo se les concede más libertad a los jugadores. Hay una mayor concesión, o incluso una mayor propensión a buscar la creatividad, a estimular la creatividad de los jugadores. Hay ciertos órdenes, eso no se puede negar, en la salida del balón, ciertas pautas, pero se intenta que el jugador se sienta cómodo para tomar sus propias decisiones. Es eso de Ancelotti, de yo a Casemiro, Modric y Kroos no les digo nada, no sea que los estropee, ¿no? Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Es una generación de contextos, de motivación, que sin duda lleva a la consecución de títulos. Es curioso cómo los entrenadores happy pues son los que más Copas de Europa, Champions han conseguido. Vicente del Bosque, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, aunque el caso de Zidane veremos que es muy peculiar, porque es un entrenador que no solo ha sido un entrenador de una etapa, sino de varias, pero digamos que es el paradigma de lo que es el efecto del entrenador happy en un vestuario, esa entrada de Zidane en el vestuario de Real Madrid, y cómo esos divos, ese vestuario de estrellas, de cracks mundiales, lo miran con devoción entregada. Los mismos que se cachondeaban de Benítez, le llamaban fenómeno. De repente llega un señor sin experiencia como Benítez, sin títulos grandes ni pequeños como Benítez, y aunque caen rendidos, lo miran como a un ídolo, esa imagen de Cristiano con la cara encendida mirando a Zidane, se entregan a él.
llegan a él desde la emoción, no desde la disciplina, no desde la autoridad que emana del entrenador. Los periodos happy son más proclives a la consecución de champions, pero es cierto que se suele comentar que en todos ellos, todos esos equipos se han beneficiado de una base táctica, de una estructura táctica que perduraba de la anterior etapa del entrenador caudillo. O sea, el que relevó a Capello se benefició no ya de unos parámetros tácticos, sino de un trabajo, incluso de una cultura del esfuerzo que aún perdura de la anterior etapa. Y lo recogen y se benefician de ello. El compadreo es frecuente con los periodistas, las risas son frecuentes, se les acusa incluso hasta de que es un vestuario más poroso a la hora de filtrar a la prensa. Hay un entente evidente, pero tras la consecución de títulos, casi de forma inevitable, se produce una descompresión. El entrenador caudillo viene a incentivar una tensión en una plantilla que carece de esa fuerza, de esa energía, y viene a imprimir tensión. El entrenador happy, todo lo contrario, viene a descomprimir, viene a destensionar. Y esa destensión, porque es una inercia esa destensión lo que provoca es que al final se deriva en una dejadez. Los propios títulos provocan el síndrome de barriga llena, ¿no? Entonces ya ahí sucumbe y el entrenador happy no controla a la plantilla. La etapa pasador no sabemos bien si comienza con la destitución del entrenador happy o bien con el inicio del declive del entrenador happy, que a veces se confunde con el etapa pasador, que igual es. Por lo tanto, son características de la etapa happy: motivación, diálogo, persuasión, libertad, creatividad. Y la etapa happy da paso a la etapa pasador. Lo que define la etapa pasador es la ausencia de mando, la ausencia de una guía, de una pauta, de un camino que seguir. El club no tiene respuesta ante el enquistamiento que se ha producido. La plantilla se ha dejado ir, ya no hay un control del técnico que ha sido destituido, pero la plantilla no está todavía señalada al punto de que tú tengas la autoridad para imponer a un entrenador autoritario, con mando, disciplinado, a un entrenador caudillo. Recordaréis perfectamente aquellas declaraciones de Sergio Ramos advirtiendo de que un entrenador como Mancini no iba a encajar bien en un vestuario que prefería diálogo. Y estaba hablando Ramos en un momento en el que el equipo se había caído. Pero ojo, no me traigas a Mancini, que grita mucho. Estamos en ese momento, en el momento en el que los jugadores ya no se sienten motivados por el entrenador happy. Es absurdo traer a otro entrenador happy, a otro entrenador estimulador, porque no va a estimular toda vez que ese impulso ya se ha producido y se ha desinflado. Tampoco es momento de traer a un entrenador duro, a un entrenador que pueda imprimir pues el orden, porque aún existe el resquemor en la plantilla y en la prensa y no hay respuesta, hay desconcierto. El club toma decisiones para ganar tiempo para encontrar esa respuesta. Otra característica que define a la etapa pasador es la interinidad. Es la sensación en todo momento del que el que está en el banquillo no ha venido para quedarse. O sea, Wanderlei Luxemburgo, López Caro, García Remón, que era un técnico de la casa, pero podías pensar, bueno, igual, Cuaja como de Bosque, todos sabíamos que estaba ahí temporalmente. Y podemos seguir, pues, Juan de Ramos. Es una etapa de interinidad clara. Y en esa ausencia de control se producen no ya síntomas como en la etapa happy. Digamos que la etapa pasador es el desarrollo de esos primeros síntomas que se producían en la etapa declive de la etapa happy y que ya toman otra dimensión, se intensifican. Entonces es un periodo también de excesos. La etapa pasador tiene su nombre precisamente por dos espacios gastronómicos, el Txistu y el Donostiarra, míticos, primer orden
nivel gastronómico top, que era el que acudían en aquella época en que se ideó la teoría del ciclo kármico, pues era dos lugares frecuentes, no ya solo desde un punto de vista gastronómico, que también, sino ya desde una perspectiva de encuentro social, donde los jugadores quedaban entre ellos, incluso con otras personas que excedían el ámbito deportivo. También lo de Asador tenía una componente que hacía referencia, y ahí no tienen la culpa ni el Chisto ni el Donostiarra, obviamente, en que algunos jugadores perdían la forma de una forma ya crítica, y eso no hacían falta ni métricas para verlo. Ante la ausencia de una autoridad, de un trabajo mínimo, ante la no respuesta de según qué jugadores al entrenador, a sus responsables, pues algunos jugadores, ha habido etapas en las que se han dejado ir muchísimo. Han aparecido las lorzas, han aparecido, bueno, situaciones que eran un poco, qué decir, ¿no? Aquí Ronaldo Nazario diciéndole a Florentino mismo, Presi, que usted no le diría a un pianista que diera vueltas alrededor de un piano. Pues eso me pasa a mí. Esto se lo dijo Nazario a Florentino Pérez en una cena de Navidad, cuando Florentino le dijo que por qué no corría más en los entrenamientos. Es una etapa donde ahí tenemos la anécdota de Roberto Carlos, una anécdota fea, que choca en una persona que es un gran tipo, ¿no? Como Roberto Carlos, pero que te da cuenta no de Roberto, sino de todos, porque todos eran partícipes de eso. La anécdota que cuenta de Luxemburgo y el vino, ¿no? En aquella entrevista que le hizo Víctor Bahía. Vamos a escucharla. No segundo jogo da Liga, nós tínhamos o costume de chegar na concentração, deixar as malas no quarto e antes do jantar tomar a nossa cervejinha e o nosso vinho. E sempre em cima da mesa tinha o vinho. 2 garrafas em cada mesa. E o Vanderlei Luxemburgo, quando ele chegou, eu e o Ronaldo, chegando no professor, falamos, professor, eles têm uns costumes aqui, e o senhor vai ver, mas tenta não mudar não. Vocês já sabiam o que é que não tira o vinho aí? da mesa e os 20 minutos da cervejinha antes do jantar, porque senão a gente vai ter problema, professor. Tremendo. Aí o que ele fez? Ele tirou primeiro a cerveja. Nós ainda fazíamos isso antes, agora no próprio estádio. É verdade. Tira o chapéu. Sim. Ele tirou primeiro a cerveja e depois tirou as garrafas de vinho. Demorou 3 meses. Es una etapa en la que el jugador siente que no hay ningún tipo de autoridad, tampoco está la motivación que propiciaba el Happy, se dejan ir y se desfocalizan, se dejan de centrar en el deporte. No todos, pero sí muchos jugadores o algunos jugadores ponen el foco en ámbitos que no tienen que ver con su profesión, demasiado foco. Hombre, un jugador puede tener vida privada, ponen demasiado foco en aspectos que no tienen que ver con su profesión y que en muchos casos no son compatibles. Vida nocturna, excesos de todo tipo, no solo calóricos, también de otro tipo, vidas pues un poco de más propias de las revistas del corazón que no de las revistas deportivas. Los jugadores se están descentrando y no están tanto en lo que tienen que estar. Por lo tanto, las características que definen a la etapa Asador son desorden, desmotivación, desconcierto, excesos, interinidad. Una de las cuestiones que más veces me han preguntado es, oye, ¿en qué etapa nos encontramos? O bien, ¿en qué etapa se encontraba el Real Madrid en tal periodo? Bueno, pues si queremos descifrar cuál es la etapa que corresponde a una temporada en concreto, lo mejor es formularnos la siguiente pregunta. ¿Quién lidera? Si estamos en una etapa caudillo y nos preguntamos, ¿quién lidera? La respuesta no puede ser otra que el entrenador. Mourinho, Capello. Si nos preguntamos, ¿quién lidera en una etapa happy? La respuesta seguro será los jugadores. Por ejemplo, los galácticos con Del Bosque, por ejemplo, pues Cristiano, Benzema, etcétera, en la etapa de Ancelotti. Si nos preguntamos quién lidera en una etapa Asador, la respuesta será no lidera nadie. ¿En qué etapa estamos ahora? Para eso habría que determinar si todavía existe el ciclo kármico.
lo veremos.